Prueba primero nuestro barbote con los dados, a los que él llama brechas. Ruedan en su contra, así que piensa que están cargados o tal vez amolados. Mira mal al brechador y decide cambiar de aires antes de que lo dejen en Cordobán. Se va a una de las mesas de cartas donde se aran quínolas y cuaja conversación, que así se dice a empezar a jugar. Pero hace agua, o sea, pierde más que gana, y termina jurando a los doctrinales, o dicho de otro modo, echa mantas y no de lana, renegando del papo de Adán y del broquel de Eva. No se fía del tahúr que lo despluma y lo observa con mucho cuidado, intentando descornarle la flor o adivinarle la trampa. Atento a si hace amarre, que es truco para que salga cierto naipe, o salvatierra, reteniendo el 7 de matantes, 7 de espadas, que en Germanía se conoce como setenil, ronda o cueva del becerro. Carta esa, o güey, que a nuestro bravo le permitiría cambiar su suerte, pero no lo consigue. Sigue perdiendo y añuzga, mira de mala manera al fullero, que con mucha desvergüenza le sostiene la mirada.